determinada sobre un tejido, entonces estos mecanismos homeostásicos van a generar de tratar de aislar o erradicar este elemento tóxico, que puede ser una infección, que es lo más comúnmente estudiado y de lo que más se conoce como respuesta inflamatoria, o de algún otro tipo de noxa, que puede ser un tejido alterado o la alteración de un tejido propiamente dicho. Así que, ya, gracias. ¿Puedes, por favor, ayudarme con este tema? Gracias. Y entonces eso es lo que trata. Trata de aislar, eliminar a este agente, o también procura adaptarse al tejido u órgano de manera funcional ante esa nueva situación, para finalmente lograr el equilibrio homeostásico, ¿no? O sea, son estos tres aspectos. La inflamación es uno de estos elementos que procura estas tres características que lo van a distinguir. Esto de aquí. Así que, bueno, la inflamación, repito, tiene muchas características, pero una de ellas que consideramos un elemento o punto básico está referido a la condición sine qua non, sin la cual no podría existir respuesta inflamatoria. Y me refiero a que este tejido que va a desarrollar una respuesta inflamatoria, este tejido sea un tejido vascularizado. Es decir, esa es una característica básica. Y como vamos a ver, el conjunto de la respuesta inflamatoria va a determinar de que para los objetivos que hemos planteado hace un momento, esos tres objetivos, va a tener que hacer lo siguiente. Va a generar que un conjunto de células especializadas salgan de la circulación y se dirijan al lugar en donde se está provocando o produciendo la inflamación. A ese lugar, de manera filtrada, es decir, no van a salir todos los elementos de la sangre, sino, amigo, ¿y esto lo puedes apagar? Es decir, no van a salir todos los elementos de la sangre, saldrán solo de la circulación algunas células especializadas. Imagínense, si no estarían saliéndose todos los hematíes, ¿no? De tal manera que el endotelio va a tener un filtro por el cual va a permitir que solo salgan algunas de las células, dependiendo del estímulo, dependiendo de cuál sea el agente que está determinando esta respuesta inflamatoria. Para definirlo hay definiciones para todos los gustos. Es un tema bastante estudiado y que cada vez se va conociendo mucho mejor estos elementos. Sin embargo, depende de qué especialidad sea la que se encargue de esta definición, habrá algún sesgo de parte de, en este caso, quien haga la definición, porque esta puede enfocarse desde el punto de vista de un fenómeno clínico, un fenómeno celular o un fenómeno molecular. Es decir, a esos niveles es posible que podamos entender o definir a la inflamación. Estos caballeros que están viendo ustedes allí han contribuido desde mucho tiempo antes de Galeno. Incluso se habla de algunos papiros egipcios que ya empezaban a describir, y esto es mucho tiempo antes de Cristo, ¿no? Luego, otros han ido en el tiempo desarrollando algunos criterios y conceptos. Aulus Celsus describió esos signos clásicos de la inflamación, que los vamos a ver más adelante. Y es que también durante años, en diferentes periodos de la historia de la humanidad, han habido enfoques
respecto, uno, a la enfermedad y por consiguiente también a la explicación de los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad y dentro de ellos la inflamación. Imaginemos antes de la era antibiótica, en donde se producían guerras a diestra y siniestra y por consiguiente las guerras estas eran con elementos contundentes. Imagínense la cantidad de lesiones inflamatorias que habían y también los desprotegidos que estaban de alguna manera en lo que se refiere a saneamiento y también a terapia antibiótica, por supuesto. Entonces estos fenómenos eran muy frecuentes, de tal manera que una de las intenciones era determinar y explicarse. Entonces hubo varios intentos de dar explicación, algunos de tipo animístico, otros morales, no lo sé, pero sin embargo han procurado tratar de explicarse en relación a estos mecanismos. Uno de los que trabajó mucho más es Virchow, que estudió a la inflamación, pero desde el punto de vista microscópico, o sea, no solamente el aspecto clínico, sino microscópicamente, identificando qué cosa ocurría en ese tejido. Él es uno de los, inclusive, denominados padres de la patología. Uno de sus pupilos, Comheim, estudió posteriormente el mecanismo por el cual los leucocitos, que son elementos celulares importantísimos en la inflamación, se desplazan, ¿no? Emigran de un espacio a otro para dirigirse al foco inflamatorio. Metnikov en Rusia y varios de su escuela estudiaron intensamente y de manera bastante profunda a la fagocitosis, que era uno de los fenómenos en ese momento recién descubiertos que se producía en algunas células especiales, como sabemos que son los macrófagos, como son los leucocitos en general, como los neutrófilos, ¿no? Y posteriormente ya otros han ido progresivamente incrementando la información que al respecto existía para en la fecha, en la actualidad, generarse ya conocimientos desde el punto de vista ya molecular, ¿no? Este es un cuadrito que describe más o menos algunas de las características y las contribuciones en el transcurso del tiempo. De entre los elementos que generan la respuesta inflamatoria, decía hace un momento que de los más estudiados y mejor explicados de cómo se produce una lesión hasta que se produce la respuesta o resolución de la inflamación es la infección, ¿no? Los mecanismos infecciosos. Y de estos, el que es más conocido aún es el que se refiere a las infecciones bacterianas. No lo es tanto para otros agentes. Bien, ese es uno de los elementos. Entonces, las infecciones como causantes de inflamación. Pero también existen otras condiciones que conocemos como lesión o daño tisular. Esto puede ocurrir, lo último, como consecuencia del mal funcionamiento de un tejido, que la respuesta inmunitaria, por ejemplo, es una respuesta inmunitaria alterada y por consiguiente determina un estrés celular o del tejido y su mal acoplamiento a este nuevo ambiente y por consiguiente es un estímulo injuriante y por consiguiente determina una respuesta inflamatoria que, si se puede resolver, cumple todos estos pasos. De lo contrario, persistirá este estímulo, esta alteración o este fenómeno y determinará un proceso inflamatorio o una respuesta inflamatoria persistente, lo cual determina muchas de las enfermedades crónicas que conocemos. Pero como son de tan variada naturaleza, de tan variada estirpe, son por esa razón menos bien explicadas y de alguna manera desconocidas en cuanto a su mecanismo de determinación del estímulo o respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta desde el punto de vista celular, como decíamos hace un momento, ¿qué implica la inflamación? Implica que todo este gran proceso va a determinar que algunos elementos celulares salgan del espacio vascular y se dirijan al lugar en donde se les requiere o necesita. Ese es desde el punto de vista celular, ¿no es así?
Y eso es lo que estamos señalando ahí. Bien. Esto es respecto a la benevolencia o no de la inflamación. Diríamos, o la inflamación se le puede enfocar de varias maneras. Es decir, la inflamación es un fenómeno que hay que combatir. Hay que usar un antiinflamatorio porque allí ese tejido, esa superficie cutánea está inflamada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un antiinflamatorio, ¿no? Eso es enfocarlo desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria como un fenómeno perjudicial. Pero la inflamación es un mecanismo que en un principio actúa de buena fe. O sea, es un mecanismo defensivo. Ya dijimos lo que en un principio señalamos, ¿no? Lo que tratamos es de aislar, eliminar a ese agente, adaptar a la célula o el tejido a ese ambiente hostil y recuperar la homeostasis. Entonces, ¿qué ocurre? La respuesta inflamatoria actúa de buena fe en un principio. Durante la respuesta inflamatoria va a producirse la presencia en un lugar determinado, en un foco inflamatorio, de células, gran cantidad de células, de diferente tipo, estímulos o mediadores, sustancias humorales, que están circulando en el plasma o son sintetizadas por, además de los hepatocitos, son sintetizadas por las células inflamatorias que están acudiendo a ese lugar. Muchos de estos elementos van a tener repercusión actuando sobre este tejido y provocando la actividad de estas células que van a actuar sobre bacterias, por ejemplo, y cuando están engullidos estos elementos extraños, va a utilizar elementos producidos en sus lisosomas o en los fagolisosomas y determinar la destrucción de ese agente bacteriano. Sin embargo, como vamos a ver, algunos de estos elementos ubicados allí van a salir porque algunas de las células van a sufrir lisis, se va a producir muerte celular en muchos casos. Estos elementos ahora van a actuar sobre el tejido, provocando también alteraciones sobre ellos, determinando entonces ya no solamente el beneficio de bloquear la inflamación, sino de provocar que ese tejido se altere colateralmente. ¿Se dan cuenta? O sea, inicialmente se hizo de buena fe, pero lamentablemente hay algunos tejidos que van a sentirse desguarnecidos porque van a liberarse, por ejemplo, enzimas lisosomales o productos radicales libres de oxígeno o de nitrógeno, producto de los óxidos nitrosos. De tal modo que habrá un perjuicio de esa manera. Ya eso es lo que queremos señalar en esta diapositiva, ¿no? Este daño colateral de la respuesta inflamatoria puede generar una enfermedad adicional a la que originalmente se producía, determinando muchas respuestas inflamatorias, como por ejemplo la producción de proteínas anormales con estructura anormal, como es el amiloide, determinando a su vez una enfermedad adicional a ello. ¿A dónde? A nivel renal, usualmente se deposita a nivel renal, determinando un síndrome nefrótico con pérdida de albúmina por la orina. Los denominados signos de la inflamación, ¿no? Que son calor, rubor, tumor, dolor y la pérdida funcional. ¿El por qué se producen ellos? Como vamos a ver en la respuesta inflamatoria, habrá algunos cambios que se van a traducir en calor, es decir, aumenta la temperatura de esta región, lo vamos a poder evidenciar en una lesión cutánea, un absceso cutáneo, por decir, y eso se debe a que dentro de la respuesta inflamatoria se produce vasodilatación. Esta determina, por consiguiente, un incremento en la temperatura. La misma vasodilatación determinará que estos puedan observarse a través
de la piel, y veremos que hay unas estructuras vasculares incrementadas en diámetro y también en contenido hemático, provocando una alteración en la coloración, un enrojecimiento, que se llama rubor. El tumor o aumento de volumen depende de una permeabilidad vascular incrementada o en algunas situaciones de forma más prolongada cuando se incrementa el tejido de granulación, o sea, aumenta el tejido. Dolor, estimulación física y química de nociceptores, las estructuras que los tienen, por supuesto, algunas estructuras anatómicas no los poseen, y la pérdida funcional en relación a el dolor, el reflejo de la inhibición muscular, obstrucción en la estructura tisular, fibroplasia y metaplasia, o sea, cambios adaptativos de los tejidos que van a determinar que se produzca un cambio en la función. Esto también se produce de manera conveniente en un principio. Un esófago que está sufriendo reflujo gastroesofágico, ¿no?, la porción distal del esófago, y esto determinará que el epitelio escamoso del esófago no esté adaptado a un pH tan bajo. Por consiguiente, ese tejido tiene que adaptarse, está sufriendo inflamación, está actuando un estímulo químico determinando esta alteración tisular. Por consiguiente, el esófago cambia su tejido, en este caso el epitelio de la mucosa que lo recubre. Eso lo hace como un mecanismo de defensa para protegerse de ese ácido que está ascendiendo, ¿no?, con las burbujas de ácido. Pero esto a la larga resulta perjudicial. Se hizo con un buen criterio, pero a la larga resulta perjudicial. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a presentar alteraciones en cuanto a el esófago. ¿Qué función tiene? Es un elemento de tránsito. Entonces ese elemento de tránsito va a sufrir agresiones físicas, temperaturas, por ejemplo, químicas, a las que no está adaptada la otra mucosa, y por consiguiente se va a generar un estímulo persistente y a la larga también, como decía hace un momento, el gran riesgo de hacer un esófago de Barrett y luego de hacer un adenocarcinoma gástrico. Por consiguiente, entonces, no siempre estos cambios que se producen como consecuencia de la inflamación son tan benévolos. Esto ya lo comentamos también. En cuanto a la respuesta inflamatoria, la respuesta inflamatoria no solamente va a darse en ese espacio. Ustedes se preguntarán, y con toda razón, ¿por qué existe tanta variedad en cuanto a inflamación? Si tenemos tantos elementos diferentes, ¿por qué en la fiebre tifoidea, que es una bacteria, determina un cuadro clínico X? En cambio, una bacteria como el Mycobacterium tuberculoso determina otro tipo de respuesta inflamatoria. Entonces, así veremos respuesta inflamatoria más o menos particular. Ahora, no todos los pacientes que hacen fiebre tifoidea, no todos harán la misma respuesta. Qué bonita sería la medicina, o qué fácil sería la medicina si todos fuéramos así, hubieran enfermedades y no enfermos, como siempre solemos repetir. Cada uno hace su enfermedad diferente. De tal modo que la respuesta inflamatoria es una respuesta sui generis, que depende del agente, del receptor que está identificando, que es un sensor que tenemos, ¿no?, y determinará una respuesta leve, moderada, más severa, más localizada, sistémica, con un predominio de un tipo de citoquina que determinará baja de peso en uno, en otro más sueño, en otro más inapetencia. ¿Okay? Entonces, todas esas características es lo que van a dar la explicación de por qué se producen los signos y síntomas. Y todos ellos van a responder a estos mecanismos iniciales. ¿Por qué decía que este tema de la inflamación resulta tan importante y trascendente? Porque lo vamos a ver en casi todos los elementos. Una respuesta inmunológica, una respuesta de hipersensibilidad, un atópico, ¿no?, una alergia, un tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Hace también inflamación. El asma es una enfermedad eminentemente inflamatoria. El shock séptico es una respuesta inflamatoria
exagerada, eminentemente inflamatoria. Y muchas veces, y por eso el shock séptico representa una altísima mortalidad, y que no ha cambiado en mucho tiempo, pese a los conocimientos innovadores en cuanto a terapéutica. Decía que la inflamación actúa de diferentes modos y también actúa sobre diferentes otros órganos adicionales, determinando un comportamiento particular. Y en esto, el componente neurohormonal es también importante porque la respuesta inflamatoria va a despertar la liberación de estímulos, elementos proinflamatorios, pero también tiene un mecanismo de control antiinflamatorio por otro lado. Y estos van a actuar de diferente modo como señales en el hipotálamo, determinando a su vez respuestas que implican una liberación de sustancias como los corticoides, pero producidos por nosotros mismos, para controlar o no esa respuesta inflamatoria. En el conjunto de todo lo que vamos a ver dentro de inflamación, vamos a identificar elementos como son los que inician la inflamación, ¿no? Aquello de arriba. Los iniciadores de la inflamación. Son aquellos elementos, dijimos, estímulos infecciosos, exógenos o endógenos, alteraciones de los tejidos, ¿no? Que van a determinar una respuesta inflamatoria. Okay. ¿Con el propósito de qué? De enfrentarse al agente infeccioso, de reparar ese tejido, o también, como dije hace un momento, de adaptarse al estrés, de ese ambiente hostil que se está presentando. Y que determinará a su vez, dentro de esa respuesta defensiva, fenómenos autoinmunes, daño tisular, sepsis, fibrosis, metaplasia, crecimiento tumoral, o en todo caso también el desarrollo de otras enfermedades autoinflamatorias, que son un gran conjunto de diferentes patologías. Para protegernos del ataque o de la injuria de algunos elementos externos, fundamentalmente dentro de lo que conocemos como agentes exógenos, dentro de los cuales están muchos de los gérmenes, tenemos algunas cubiertas que nos protegen, como son la piel y las membranas mucosas. Son muy importantes con ese fin. Cuando se produce la pérdida de la continuidad de una célula, de una mucosa o piel, entonces los elementos que están cubriendo normalmente o comúnmente esa superficie pueden ingresar a determinar una injuria externa. Otra segunda línea de defensa es los mecanismos inespecíficos de inmunidad, que es la inmunidad innata, en donde participan muchas células que se encuentran en condición de residentes en diferentes y determinados lugares. Por eso tenemos macrófagos que están en los alvéolos, normalmente, ¿no? Como el serenazgo están ubicadas en los alvéolos a la expectativa de que pueda ingresar algún elemento extraño para poder engullirlo, identificarlo, engullirlo, reconocerlo y viajar a un ganglio linfático para seguir brindando esa información a otros elementos celulares dentro de un conjunto de respuestas como la proliferación clonal. Y una tercera línea de defensa como son las respuestas inmunes específicas o adaptativas, mediadas por especialmente uno de los principales elementos de este conjunto, como son los linfocitos T, los linfocitos B y las inmunoglobulinas. Decía hace un momento, y quizás en algunos de los textos que ustedes vayan a revisar, pueda no estar necesariamente así, ¿no? Pero uno era, dijimos, la infección, las infecciones como causa más frecuente y, repito, mejor conocida. El daño tisular referido a traumas físicos, injurias químicas, mecánicas, térmicas, radiación
isquemia, como ocurre con el infarto de miocardio, que ya ustedes han visto, ¿no? El infarto agudo de miocardio, en necrosis por coagulación, ustedes han visto. En esa necrosis por coagulación y en horas posteriores a la instalación de este cuadro, se produce una respuesta inflamatoria muy intensa, dada por neutrófilos, que van a ir cambiando en el tiempo y que nos permiten decir aproximadamente cuántas horas llegó a vivir el individuo que en este caso habría fallecido como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Malfunción celular. Las respuestas que se dan, tipificándola ya desde el punto de vista de lo que es características histológicas de la inflamación, algunas de estas respuestas van a ser respuestas en las que el tejido va a sufrir daño. O sea, observaremos morfológicamente alteración estructural, que puede ser de tipo reversible o de tipo irreversible. Y cuando es irreversible encontramos luego todos los diferentes tipos de necrosis que ustedes ya muy bien conocen. O puede responder de otra forma, ya no con destrucción, sino al contrario, ¿no? Con proliferación del tejido. Y que puede corresponder a formas de hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia o neoplasia. También en el culo. Bien, en cuanto a los elementos que van a sufrir este proceso inflamatorio, los tejidos tienen a esta como una forma de respuesta. Ahí está pues la inflamación. Otras condiciones que también se van a poder producir como cambios estructurales en ellos reconocen a la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las paredes de las arterias, que a su vez implica calcificación, la producción de una placa ateromatosa o el engrosamiento de la pared arteriolar, determinando una disminución de la luz y por consiguiente una disminución en la irrigación de la estructura que van a surtir, ¿no? En el caso de la sangre encontraremos algunas formas o de respuesta ante la lesión del endotelio, como la trombosis, y posterior a una trombosis, que se desprenda un fragmento de este trombo, determinando una tromboembolia. Alteraciones inmunológicas determinarán como respuesta alteraciones humorales o celulares. Y desde el punto de vista de todos los aparatos y sistemas, alteraciones que específicamente se van a presentar en una u otro de ellos. De manera general, entonces, podemos decir, con lo ya mencionado, de que se produciría en un inicio como pretensión u objetivo destruir a ese agente injuriante, bloquearlo, eliminarlo, atenuarlo, ¿no? Determinando un aislamiento de este, lo vamos a confinar para que este daño no prosiga, no se haga más extenso. Se determina una respuesta del sistema inmune y finalmente la curación o reparación en la medida de lo posible. Esto dependerá de si el agente extraño ha sido eliminado totalmente, si es posible eliminarlo totalmente, dependerá de cuánto daño tisular se ha producido, dependerá de la capacidad de proliferación de ese tipo de tejido. Por ejemplo, una persona que sufre una hemorragia digestiva alta por una gastritis erosiva aguda, ese epitelio se va a regenerar en los siguientes días, ad integrum, probablemente al principio con algunos cambios en las células algo atípicas, reactivas. ¿Okay? Bien. Pero hay otro tipo de elementos celulares que no tienen esa capacidad de proliferación. Volvemos al caso del infarto agudo de miocardio.
se murió una buena área de tejido miocárdico. ¿Qué va a ocurrir? ¿Eso va a ser reemplazado por otras células miocárdicas? No. Lo que va a producirse ahí, aun cuando quiera, porque no va a poder, tendrá que cubrirse y no se va a quedar un agujero en ese espacio de la pared cardíaca. Imagínense cómo fuera así. Se produciría pues una perforación de la pared y la función cardíaca también. De tal modo que entonces, ¿qué ocurre? Se produce una reparación tisular. O sea, ese tejido es ocupado por tejido de granulación, gran cantidad de vasos sanguíneos, fibroblastos y colágeno que se va a depositar ahí, determinando una cicatriz, que es probablemente una lámina que ustedes más adelante van a ver, ¿no? También, ustedes ya han visto el infarto agudo de miocardio, van a ver en una lámina posterior en otra fecha, o no sé si ya la han visto, una lámina de una cicatriz. No, todavía no la han visto. Una cicatriz en la pared miocárdica. Ya no verán células muertas, porque ya pasó el tiempo, ¿no? Ya se produjo la cicatrización, o sea, esa persona sobrevivió al infarto agudo. Ahora tiene una gran cicatriz ahí. ¿Qué ocurre? Esa zona ya no se contrae. Las células que están a los costados se hipertrofian porque tienen que compensar ese déficit, ¿no es así? Y no va a coordinar bien la transmisión de la información o del estímulo de una célula a la que está al costado, para contraerse rítmicamente, ¿no? Es una secuencia bastante apretada de lo que es la inflamación. Ese estímulo lo reconoce un receptor determinado, y para eso tenemos varios tipos de receptores. Es reconocido, luego de que se ha producido ello, de haberlo reconocido, se pone en marcha toda la diferente secuencia de respuesta inflamatoria. Y para eso entonces provocamos cambios vasculares que lograrán que proteínas plasmáticas y leucocitos salgan de la circulación para dirigirse al foco inflamatorio. Luego de que han salido, no basta que salgan, tienen que ser activados. Y se activan, ¿no? Imaginemos un macrófago que tiene una superficie lisa, está medio dormido todavía. Cuando sale del vaso sanguíneo, tiene que ser activado. Y es como si le aparecieran una cantidad numerosa de antenas en el exterior de su superficie, ya está activado para poder ponerse en contacto con otros elementos celulares. ¿Ya? Esa es la condición de activación celular que tiene que existir. Para poder actuar, para poder interactuar con otras células. Luego, si es factible, controlar a ese estímulo y finalmente reparar el tejido. ¿Cuántos favoritos, Katy? Entonces, lo estamos repitiendo y vamos a seguir repitiéndolo más. Los elementos más importantes de esta respuesta son los leucocitos y los vasos sanguíneos. Son los actores principales. No son los únicos, ¿no? Como ven, están la matriz extracelular. La matriz extracelular, estos elementos que están, este es el tejido, ¿no? Ahí también existen varias sustancias que actúan como mecanismos de control de la inflamación. En toda la respuesta inflamatoria hay estímulos proinflamatorios y estímulos antiinflamatorios. Así como hay algunas sustancias humorales que van a decir, eosinófilos, no vayan al foco inflamatorio. Pero en otro momento, dependiendo de la respuesta, habrá otras sustancias que dirán, eosinófilos, vayan para allá, o vengan, ¿no? Cualquiera de esas formas. De tal modo que hay siempre ese mecanismo de control, que tiene que estar ordenado y tiene que estar en equilibrio también. De lo contrario, se producen las enfermedades inflamatorias, las enfermedades de pura naturaleza inflamatoria.
Estas enfermedades inflamatorias van a tener esas características específicas que van a responder a la presencia de un conjunto de elementos celulares que han sido involucrados en la respuesta inflamatoria, pero involucrados de mal manera, sin poder controlarlos adecuadamente. Y ahí están varias de las enfermedades que comentamos hace un momento, ¿no? Eminentemente respiratorias, el síndrome de distrés respiratoria aguda. Ese síndrome es una forma de respuesta del pulmón ante algunas situaciones críticas. En algunas circunstancias, el pulmón responde en varios tipos de enfermedades, ¿eh? Todas esas, la mayor parte de las enfermedades respiratorias, en un momento determinado, llegan a un mecanismo común, que se llama síndrome de distrés respiratorio en adulto. ¿Qué pasa? Se produce una exagerada respuesta inflamatoria, así como en la enfermedad de la membrana hialina, empieza a cubrirse las superficies alveolares, provocando alteración en la respuesta, en el intercambio gaseoso. Determina, en muchos casos, una alta mortalidad. Y eso es una respuesta exagerada desde el punto de vista inflamatorio. Otras, el asma, ya lo comentamos, la glomerulonefritis, el shock séptico también lo comentamos, es una forma súper exagerada de respuesta inflamatoria que determina, también dijimos, una alta mortalidad. En formas crónicas están involucrados, miren, linfocitos, macrófagos, anticuerpos, en el caso de la artritis, también eminentemente inflamatoria, el asma, aterosclerosis, fibrosis pulmonar. O sea, esto puede presentarse en esas circunstancias. Esta larga lista no es para que lo memoricen, es para que se den cuenta de cómo es que hay diferentes tipos de enfermedades inflamatorias. Los primeros de ellas dicen, enfermedades en las cuales un rol patogénico importante es dado a la inflamación. Los que ya comentamos, muchos de ellos, ¿no? Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, gota, tiroiditis Hashimoto, esclerosis múltiple, psoriasis, etc. Otros en que contribuye en menor manera y en otros casos en los cuales la fibrosis postinflamatoria determina también otras formas de enfermedades, pero son diferentes de ellas como consecuencia de la inflamación. Otras, es para que vean la cantidad nada más, no es para que ustedes lo recuerden, que se producen en que la respuesta inflamatoria está alterada. ¿Por qué? Porque hay un gen que determina que, por ejemplo, cuando veamos especies reactivas de oxígeno, ¿no? Cuando se unen el peróxido de hidrógeno con la mieloperoxidasa, hay algunos individuos que no sintetizan convenientemente la mieloperoxidasa, que es una entidad determinada. ¿Qué va a determinar entonces esto? Va a determinar que la persona no pueda destruir convenientemente, ¿ya? Ese hipoclorito de sodio no pueda ser destruido en ese lisosomo. ¿Qué hará esta persona? Hará una susceptibilidad mayor para hacer procesos infecciosos, porque no puede destruirlos, pues, ¿no? ¿Por qué se produce? Por un déficit genético. Un gen es alterado que gobierna el tema de la respuesta de la mieloperoxidasa. Así también otros factores que están alterados en las respuestas de los complejos inmunes, otras que sintetizan citoquinas y también se ve alterada la respuesta inflamatoria. Vean. Cantidad de circunstancias diferentes. Dijimos entonces que encontraremos dentro de las infecciones todas las formas infectantes, pues. Todos estos elementos pueden provocar inflamación. La alteración del tejido, necrosis tisular, isquemia, traumatismo, lesiones físicas y químicas, cuerpos extraños, reacciones inmunológicas, etc. Ya lo repetimos bastante. Bien, entonces,
Cuando dijimos cualquiera de estas causas, y casi siempre vamos a utilizar con mucha mayor frecuencia el ejemplo de las infecciones, ¿no? Los diferentes agentes bacterianos. Entonces estos van a ser reconocidos en un principio como tales, para que se produzca la respuesta inflamatoria, pues, ¿no? Han ingresado un conjunto de gérmenes por una persona sufrió una lesión con una aguja contaminada, ¿no? Ingresaron una serie, un conjunto de diferentes gérmenes. Entonces tiene que producirse el reconocimiento de ellos. Y si no, el reconocimiento de gérmenes, que no es la única forma de o causa de inflamación, también puedo reconocer que estas células se han alterado. Entonces tengo receptores que van a ser sensibles a ese tipo de cambios estructurales, a ese tipo de sustancia que ha sido liberada. Y por consiguiente se pone alerta y dispara o se activa ese receptor, como en este caso lo vamos a comentar. Estos están ubicados pues en las superficies de algunas de las células que participan inicialmente, ¿no? Inicialmente están ahí en diferentes tejidos, epitelios o en células inflamatorias como los macrófagos. Y dije los macrófagos residentes, ¿no? Los que están normalmente allí. Ustedes saben, las células de Kupffer son macrófagos. Las células mesangiales tienen esa función macrofágica y están viviendo ahí en el glomérulo, ¿no? En el caso de los macrófagos alveolares, evidentemente lo son también. Y así hay varios tejidos que tienen las células de Langerhans están, ¿dónde? Están en la piel, ¿no? En la epidermis. De tal manera que ellos están alertas, pues, para poder reconocer a estos diferentes elementos. Van a tener diferentes composiciones. Entonces, cuando hay contacto con ellos, entonces se desencadena unas moléculas que están formando esta gran cadena de cascadas de diferentes elementos celulares y elementos humorales o mediadores químicos. Estos receptores no son receptores que forman parte del mecanismo de la respuesta de inmunidad adaptativa, ¿no? Ellos son de la inmunidad innata, o sea, son de los primeros que aparecen a actuar, en este caso a reconocer a estos elementos. Y van a ser de diferentes tipos, ¿no? Van a reconocer a este agente y para ello van a utilizar también de la ayuda de otros cofactores que tienen que intervenir en esta adecuada respuesta. Es un cuadro algo general. A Mariela le gusta esto. Estos receptores tipo TOL, ¿no? Son más de 10. ¿Te acuerdas, Mariela? ¿Qué me usualmente reconocen gérmenes. ¿Qué receptor son? Todos estos diferentes receptores van a dar lugar al final de este reconocimiento de estos gérmenes a la activación de dos conjuntos de factores de transcripción, NF-κB y los factores reguladores de interferón, ¿no? Entonces, estos dos diferentes tipos de elementos que van a activarse van a desatar entonces ya a la activación de la célula y a la posibilidad de la síntesis y secreción de citoquinas, en este caso un macrófago o puede ser un linfocito, etc. El solo reconocimiento, o sea, allí ya empieza a desatarse la respuesta inflamatoria. En este caso, el germen. Otros son los receptores tipo NOD e inflamasoma. Estos reconocen una mayor variedad de diferentes estímulos, ¿no? Y entre ellos encontramos lo que decíamos hace un momento, ¿no? Células alteradas, necróticas, alteraciones iónicas, otros fragmentos o productos de gérmenes, y en el caso del inflamasoma reconoce productos de células muertas y de algunos gérmenes, ¿no? Sobre todo es un sensor del daño celular, como se señala ahí, el caso del inflamasoma. O sea, repito, en conjunto estamos señalando, ¿no? Algunos reconocen gérmenes y otros reconocen células alteradas, tejido alterado. Otros
receptores son los receptores de lectina tipo C, para hongos principalmente. Los de tipo RIG detecta ácidos nucleicos de virus. El receptor acoplado a proteína G detecta proteínas bacterianas y, bueno, fundamentalmente también está dentro de productos bacterianos. Y los receptores de manosa que reconocen algunos productos microbianos, principalmente. Otros receptores van a identificar o reconocer la porción del FC de los anticuerpos y también participan en opsonización, que es ese mecanismo por el cual algunas fracciones de complemento se adhieren a una célula alterada, una célula infectada, y estas fracciones de complemento determinan su lisis. Ok. Esta ya la mostramos, ¿no? Pero ahora, ya con lo que hemos comentado, decimos, quiero que lo comprendamos de manera más integral. O sea, ya estamos viendo en qué punto estamos, ¿no? Hemos identificado el mecanismo por el cual se reconoce, entonces se despierta en ese punto la inflamación. ¿A través de qué? De la identificación de estos receptores. Estos receptores ya entonces dieron la autorización, ya dieron la luz verde, ¿no? De tal modo que se inició ya, así la inflamación. Estas formas de inflamación van a determinar algunas características particulares. Dijimos que en esta respuesta inflamatoria estaba la aterosclerosis, ¿no? Ahí está, una placa ateromatosa, una placa aterosclerótica. Es una pared arterial, y en esta pared arterial, por acá debe estar la luz vascular, ¿ya? El endotelio por aquí, y aquí miren, por debajo del endotelio, en la íntima, se está produciendo esta gran respuesta. Estos son cristales de colesterol, esto es el centro necrótico, por ahí hay células musculares, macrófagos y necrosis, ¿no? Tejido necrótico. Es una forma de respuesta inflamatoria, en este caso una inflamación crónica. La inflamación, entonces, va a responder a un conjunto de diferentes elementos que van a, en un principio, a reconocer al estímulo, van a provocar el inicio de la inflamación, la síntesis y liberación de sustancias o mediadores de la inflamación. Estos mediadores producidos o sintetizados van a actuar sobre órganos determinados que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. Y finalmente están los efectores. Los efectores que van a determinar que se produzca este cambio finalmente y se cumpla el objetivo fundamental. Estos inductores, los inductores de la inflamación, que van a ser reconocidos por los receptores o sensores, como está allí, estos inductores serán de tipo exógeno o endógeno. Los de tipo exógeno serán gérmenes, o serán no microbianos, ¿no? O sea, microbianos o no microbianos. Y los endógenos son aquellos que ya no son de fuera, ¿no? Por supuesto. Son aquellos que son por algún error, por alguna lesión de un tejido, derivados de la matriz extracelular, derivados del plasma, derivados de los tejidos o derivados de las células, que van a inducir una respuesta inflamatoria a través de los efectores, como hemos dicho. Ahí están descritos, ya lo comentamos.
Ah, Joshua le tocó con Sorio. El ping pong chumer. Cuando comentamos hace un momento de que estos receptores intervenían reconociendo estos diferentes agentes, ahí están, pues, ¿no? Esos diferentes receptores determinarán la respuesta inflamatoria primaria y dijimos a través de la activación de la misma y su maquinaria para determinar la síntesis de citoquinas como estas que están y encontramos ahí. Entonces ya se activó, ya se produjo la respuesta inflamatoria. Para posteriormente actúen estas sustancias producidas en un órgano o célula blanco determinada, se activan las diferentes cascadas de los mecanismos humorales para finalmente generar la respuesta inflamatoria secundaria. Allí vemos un tejido hepático, observen ese grupo de hepatocitos, ¿no? Y esto es un sector, aparentemente el borde del ovulillo, este sector, con gran cantidad de células inflamatorias. O sea, allí se está produciendo una respuesta inflamatoria, con un patrón, no lobular, un patrón a nivel portal, Doctor Mendoza. un foco de inflamación, en este caso en el hígado. Doctor Mendoza. Como que mi API. Ya. En cuanto a los mediadores y efectores de la inflamación, los mediadores son los diferentes elementos o sustancias que van a ser sintetizadas en el hígado o liberadas en algunas, o sintetizadas en algunas células o liberadas de algunas células como gránulos preformados. Entonces, algunos de estos inductores, como, miren, lipopolisacáridos que están en las cubiertas de las paredes bacterianas, alergenos, cristales de urato monosódico, colágeno, van a ser el inductor. ¿Ya? Ese será el inductor, que va a actuar sobre un receptor. En este caso, están ahí al costado, ¿no? TLR4, IgE, NAL3, factor de Hagen. Estos receptores van a inducir que se sinteticen mediadores, que ahí están: factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, prostaglandina E2, aminas vasoactivas, etcétera, etcétera. Y estos mediadores actuarán ¿sobre quién? Sobre las células que van a provocar la reacción, la que va a actuar, y eso se les llaman efectores. Entonces estos mediadores actuarán sobre las células endoteliales. ¿Para qué? Para que se replieguen, para que pueda pasar el leucocito, para que expresen sustancias o moléculas de adhesión para el leucocito, para que este leucocito se adhiera y pueda atravesar la pared de ese vaso sanguíneo, usualmente que son estructuras venosas o postcapilares, ¿no? Es donde mayormente se produce esta salida de los elementos celulares, por si acaso, ¿no? Células musculares, lisas, etc. Es decir, el lugar en donde se está produciendo la acción de este mediador, ¿no? Entonces ahí tenemos el inductor, el sensor o receptor, el mediador, ejemplo las citoquinas, y los efectores, las células que van a cumplir la función encomendada por ese mediador. Mediadores y efectores de la inflamación. Están considerados estos 7 grupos, ¿ya? Aminas vasoactivas, péptidos vasoactivos, fracciones de complemento, mediadores lipídicos, citoquinas inflamatorias, quimioquinas, enzimas proteolíticas. Cuando se produce la inflamación, habrán algunos estados determinados. Esta es una célula en estado normal.
esta célula en estado normal puede sufrir la acción de un fenómeno inflamatorio de respuesta inmune, sufrir un proceso infeccioso, estrés o injuria y el desarrollo o maduración de un órgano desde el punto de vista embriológico. Entonces, luego de que ocurren estas diferentes circunstancias, puede provocar lo siguiente que ocurre en la célula: determinar muerte celular. Estas diferentes circunstancias. Entonces, cuando ello se produce, habrá una destrucción mayor, por consiguiente la reproducción o replicación celular tendrá que activarse para recuperar las células muertas. O activarse respuestas para que ese tejido sea reparado, para que haya regeneración, y si no regeneración, al menos cicatrización o fibrosis. Que se produzca una respuesta inmunológica mediante el sistema adaptativo, o que haya un mecanismo a través de la respuesta de inmunosupresión o antiinflamatoria, según corresponde. Bien. La célula desde el estado de normalidad hasta el estado de una célula que está dañada o infectada, como estamos viendo en el ejemplo, pasa por diferentes circunstancias. Está normal y llega al otro extremo, desde el cual puede producirse una muerte celular, ¿no? Bien, para cada paso de estas diferentes circunstancias hay algunos mecanismos de control. Para estos diferentes pasos, cuando la célula que está en un estado de normalidad pasa a esta situación de estrés leve, moderado, severo, tiene mecanismos que compensan ello, mecanismos moleculares, sustancias moleculares, que se agotaron, no pudo vencerse esas circunstancias, entonces el problema continúa. Y el siguiente paso también tiene otro mecanismo de control, hasta que llega un momento en que definitivamente existe la pérdida de ese control y la célula muere. Así habrá entonces diferentes estados de inflamación, o también conocidos como parainflamación, pero yo no lo quiero confundir con esto de la parainflamación, eso lo revísenlo si tienen algunos intereses. Bueno, no, es que ese no es el tema, no es el tema de nuestra clase y no quiero... Pero está en algunos artículos en la revista Nature, ahí lo pueden encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Preferirían ustedes que avancemos algo más y el día de mañana continuamos inflamación aguda? ¿O no? Mañana entonces. Ya, mañana a las 3 de la tarde. Sí, una pregunta. No, es que está en silencio. Ya está subido. Sí, también está. No hay problema. Bien, muchachos, nos vemos. Hasta mañana.